Según la Organización Mundial de la Salud, al menos existen 235 millones de pacientes con asma a nivel mundial. Justamente vamos a hablar sobre este tema con el presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología, José Silva. Recuerda que puede hacer todas sus dudas y sugerencias a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, salud-gb con la etiqueta o el hashtag AsmaGB. Feliz tarde, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. El Día Mundial del Asma se celebra todos los años el primer martes de cada año y está dedicado a aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad en el mundo de manera de poder manejarla de mejor manera, ¿no? Quisiera que iniciáramos conversando sobre qué es el asma, qué pasa en el organismo de las personas asmáticas. El asma es básicamente una enfermedad inflamatoria. Por diferentes mecanismos se produce una inflamación de la mucosa bronquial, lo cual libera sustancias que van a hacer que el músculo liso que rodea los bronquios se contraiga, produciendo la sintomatología de tos, de silbido torácico y de dificultad para respirar. ¿Existen diferentes tipos de asma? Sí, la forma más común de asma es el asma alérgica, pero hay otros tipos de asma más raros, asociadas con otro tipo de inflamación, pero la más común es el asma alérgica. Doctor, quisiera saber si es un mito, una realidad que existe el asma emocional. ¿Esto podría ser cierto? Fíjate, es posible inducir un ataque de asma en un asmático haciéndolo respirar rápidamente. Entonces, si la ansiedad te hace respirar rápidamente, es posible inducir un ataque de asma. Ahora, lo cierto es que la mayoría de los ataques de asma tienen relación o con la exposición a alergenos, el polvo doméstico, las cucarachas, la exposición a infecciones virales. Esos son los dos grandes productores de ataques de asma. Después vienen en un rango un poco menos importante la contaminación ambiental e incluso algunos medicamentos pueden inducir ataques de asma. Pero lo más importante es los alergenos y las infecciones virales. ¿Esto podría ser de por vida o se puede superar las crisis asmáticas? Fíjate, muchas veces, sobre todo cuando el asma comienza en la infancia, alrededor de los 8 años, un poco más en varones que en hembras, se ve que desaparecen las crisis, pero esos bronquios siguen siendo unos bronquios hiperreactivos, es decir, unos bronquios que van a reaccionar con más fuerza que los bronquios de una persona normal. Entonces muchas veces esto desaparece por un tiempo, desaparece a los 8 años, reaparece a los 30, a los 40 años, pero sí, eventualmente alguna vez puede desaparecer y no volver más. Lo que es importante es que si uno quiere lograr que esto desaparezca, tiene que tratarlo. Bien, más adelante vamos a estar hablando del tratamiento. Ahorita quisiera conversar sobre el diagnóstico. ¿Cómo realizar un diagnóstico oportuno en cuanto al asma? Fíjate, esto es bien importante. Muchos pacientes pasan toda su vida teniendo una gripe que se le va para el pecho. Y entonces los venezolanos usamos expresiones como una gripe mal curada, etcétera, etcétera. Y realmente lo que estamos en presencia de ataques de asma que son producidos por infecciones virales que mejoran con o sin tratamiento y que mantienen al paciente deteriorándole su calidad de vida, haciéndolo que no pueda ir al trabajo o a la escuela porque no son diagnosticados como asma y no son tratados como asma. Una parte importantísima del diagnóstico de asma es la medición objetiva de la presencia de obstrucción de la vía aérea mediante un examen que se llama una espirometría. Una espirometría antes y después de suministrar broncodilatadores es la piedra angular del diagnóstico del asma. ¿Qué pasa entonces si no se diagnostica a tiempo? ¿Podría tener consecuencias? Por supuesto, una inflamación permanente puede llevar a un remodelado bronquial, es decir, puede llevar a cambios en la estructura del bronquio que son irreversibles. El asma es, por definición, reversible, pero si se mantiene durante mucho tiempo la inflamación y no se le da el tratamiento adecuado, entonces esas personas pueden llegar a tener obstrucción fija y a tener síntomas todos los días permanentemente.
gustaría que estuviésemos conversando sobre el tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes Seguro. asmáticos y la situación que presenta en la actualidad el sector salud, si se ha visto afectada la parte neumonológica. Por un lado están los broncodilatadores que producen alivio inmediato y por otro lado están los fármacos que tienen un efecto antiinflamatorio que van a tener un efecto a más largo plazo, pero son los que nos van a garantizar que no haya una progresión de la enfermedad, que no se produzca el remodelado del que hablamos en el segmento anterior, y son los que van a disminuir las hospitalizaciones y a disminuir el riesgo de muerte. Lamentablemente, en este momento en Venezuela hay abundancia, o por lo menos hay suficiente del grupo de los broncodilatadores, pero no hay suficiente del grupo de los antiinflamatorios, que son básicamente los esteroides inhalados, budesonida, beclometasona y fluticasona, escasean en forma importante en el mercado venezolano, lo que lleva entonces a que el paciente tienda a abusar de los broncodilatadores y llega un momento en que el paciente siente que simplemente no le funciona. Cuando el paciente siente que el broncodilatador no le funciona, lo que nos está diciendo eso a los médicos es que la inflamación bronquial es tan grande que aunque aliviemos el espasmo bronquial, no es suficiente para que el aire circule bien por los bronquios. Y ahí entramos en la necesidad de administrar esteroides por vía sistémica y de comenzar a administrar los esteroides inhalados. Esto es bien importante porque la Organización Mundial de la Salud dice que para tratar el asma en los países de bajos recursos se necesitan 3 medicamentos: salbutamol, beclometasona y prednisona inhalada. En Venezuela, y prednisona oral. En Venezuela escasean los dos últimos, o sea, no tenemos ni beclometasona inhalada ni tenemos prednisona oral. Entonces, estamos en una situación donde de los 3 patas del trípode le faltan 2, con lo cual evidentemente el trípode se va a caer. En cuanto a las personas de la tercera edad, ¿qué pasa si no se controlan estas crisis asmáticas? ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones? Fíjate, tanto los niños como las personas de la tercera edad son más susceptibles y en ellos pues vamos a tener que el no uso del tratamiento adecuado va a llevar a la posibilidad de necesidad de hospitalización con el consecuente riesgo de eventos adversos en los pacientes, pues. La verdad es que es importante recalcar que todas las muertes por asma son evitables y que la disponibilidad de tratamiento es lo que nos va a garantizar que el paciente pueda mantener una calidad de vida adecuada y no tener ningún tipo de complicaciones. Bien, doctor, ya debemos ir finalizando, así que quisiera sus recomendaciones a las personas que nos están viendo en casa. Bueno, básicamente las personas que tienen episodios recurrentes de tos, que no se conformen con que eso es una gripe mal curada y que tienen que tomar sábila, que vayan a un especialista de las vías respiratorias, que se les haga una espirometría para que se les haga un diagnóstico correcto y eso les va a permitir un tratamiento adecuado. Rápidamente, doctor, sus redes sociales. Yo básicamente lo que más utilizo es Twitter, es @JoseSilvaF. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Conversamos con el doctor José Silva, neumonólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología. De esta manera finalizamos esta emisión de Noticias Globovisión Salud.